A medida que todos vamos a preguntarnos qué viene después, Estados Unidos trabajará con sus socios y con los actores en Siria para ayudarles a tomar una oportunidad de manejar este riesgo. Bueno, va, adelante. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, la República Árabe Siria se acabó tras más de 60 años de existencia y 15 años de guerra y asedio. Cayó en algo más de 10 días que estremecieron al mundo. Vaya, al régimen de Al-Assad, que gobernó el país desde los años 70, no le quedaron más fuerzas para sostenerse. Hace 4 años contaba con fuerzas ajenas, las fuerzas aeroespaciales de Rusia, la infantería iraní o la de los proxies iraníes como Hezbollah u otros grupos armados. También estaban los mercenarios de la compañía privada rusa Wagner, de los que nos olvidamos en cuanto su líder murió en un desafortunado accidente aéreo. La invasión israelí del Líbano socavó las fuerzas de Hezbollah, el control de Estados Unidos sobre las comunicaciones y el desgaste moral y físico del régimen de Al-Assad y de sus fuerzas militares fueron claves para que la situación cambie totalmente y que los yihadistas, o los yihadistas pragmáticos, inclusivos por la diversidad, o como quieran llamarlos ahora, los grandes medios de comunicación, la aprovecharon esa oportunidad, claro. Eso es. En el programa anterior que hicimos sobre Siria les hablamos de la dura situación que atravesaba el país en los últimos años. También lo acaba de mencionar Irene, luego de que la fase caliente del conflicto terminara. En 2019 la administración de Trump aprobó lo que se conoció como la Ley César, un paquete de sanciones que se sumaron a otras para golpear al régimen, pero que terminó azotando a una población que ya estaba lastrada por años de guerra. Claro, no se podía esperar que la más perjudicada sería la sociedad civil. No se ha visto en otras latitudes, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Irán, ¿verdad? La actividad económica se desplomó. Mucha gente que visitó Siria en aquella época habla de los colmados y tiendas cerradas, de la gente desesperanzada cerrando negocios. A ello se sumó la ley estadounidense de prevención de financiación del grupo chií libanés Hezbollah, que socavó el sistema bancario libanés, que para Siria se había convertido en una suerte de ventana al mundo de las transacciones internacionales. Y otro golpe lo asestó el propio gobierno de Al-Assad, que aumentó drásticamente los impuestos, dándole además efecto retroactivo. La desesperación obligó a muchos a salir del país. Y se pueden seguir enumerando los motivos de lo que sucedió en estos últimos días, que pasan desde la situación interna, la corrupción y la degradación del régimen, hasta las injerencias externas de diferentes potencias cuyas agendas parecían tener una particularidad en común: no tener nada que ver con los intereses del pueblo sirio. El caso es que hoy la incertidumbre sobre lo que puede pasar allí es absoluta. Algunos análisis aseguran, pues que el destino será como el de Libia: guerra civil, caos y balcanización. Ojalá que no, pero buena pinta no tiene. Ojalá que no, pero la historia reciente no inspira mucha esperanza. Libia es el primer país que nos viene a la cabeza, pero también Sudán, Yemen. Ahora mismo en lo que conocemos como Siria hay muchos actores externos que evidentemente tratarán de sacar el mayor provecho de este orden basado en el caos, si es que algunos de ellos no lo provocaron directamente con ese objetivo. Turquía, Israel, Estados Unidos, también Rusia, Irán, China, todos tienen cartas que jugar en esta Siria convertida en un tablero. Turquía sale de esta situación reforzada. El HTS son sus proxies, al igual que lo que se conoce como Ejército Nacional Sirio. Antes de la estrepitosa caída de Alepo, Hama, Damasco, Turquía aparentemente le ofreció a Al-Assad unas negociaciones que este rechazó. Ahora Ankara es el claro beneficiario de la caída siria por la influencia que tiene sobre unos grupos que hoy son el poder en esos territorios. Hoy el periódico Hurriyet afirmaba que una de las prioridades de Turquía en Siria va a ser la lucha contra los kurdos, como no podía ser de otra manera. Según afirma este diario, Turquía tiene 3 objetivos en Siria. El primero, la asistencia en un proceso de transición adecuado y en la construcción de una nueva Siria. La organización del retorno de los refugiados sirios a su país, que hay al menos 3 millones en Turquía, y la lucha contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que esos sí son terroristas, como sabemos, y contra las unidades de protección popular. Es decir, para los kurdos, que nunca gozaron de buen trato en esos territorios, es todo un aviso y una declaración de intenciones. Si el
HTS consolida su poder en Siria, serán de los más perjudicados, junto con los drusos, los cristianos, los chiíes y los alawitas, aunque ahora al-Golani vaya de moderado inclusivo. Ahora bien, son los kurdos los que controlan las instalaciones petroleras, y si el HTS quiere montar su emirato, pues necesitará petróleo. Los kurdos gozan del apoyo de Estados Unidos, además. ¿Y Estados Unidos en todo esto qué pinta? Cuéntanos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, no olvidarnos, ¿no?, es que hay presencia militar de Estados Unidos en Siria desde hace tiempo, entonces pintan bastante. Las zonas de Deir ez-Zor y Mayadin en la parte oriental del país han estado bajo el control de las fuerzas democráticas sirias, las FDS, que son una alianza de milicias kurdas, árabes, asirias y circasianas apoyadas por Estados Unidos. Desde ahí garantizaron el control kurdo de los pozos petrolíferos, no porque a Estados Unidos le supusieran enormes ganancias, sino porque era una manera más de asfixiar a al-Assad, no dejar que ni una gota del petróleo sirio le beneficie a su régimen o a sus aliados. Hoy el Pentágono anunció que Washington mantendrá su presencia en la parte este del país para luchar contra el Estado Islámico. En estos días han lanzado alrededor de 70 ataques aéreos en todo el país. Todo ello contrasta con la postura de Donald Trump, que no tardó en publicar un post en el que, además de dejar caer el número de soldados que habrían perdido Rusia y Ucrania en la guerra que está por cumplir su tercer año, dijo que Siria era un desastre con el que Estados Unidos no debería tener nada que ver. No es nuestra batalla, que se libre sola, nosotros no nos metemos. Todo así lo puso además en mayúsculas. Bueno, pues Donald, es que ya estáis metidos desde hace un buen rato en la batalla. Estáis metidos. Y otro que está de celebración y que tiene muchos intereses en la zona es Israel. Netanyahu fue de los primeros en pronunciarse sobre la caída de Damasco directamente desde los altos del Golán. Ahí lo ven. Un día histórico en el Oriente Próximo, dijo. Además vinculó el derrumbe de al-Assad con el daño que le causaron las operaciones israelíes a Irán y a Hezbollah. Vamos, casi que se atribuyó la caída de Siria a sí mismo. Ahora, a costa de los territorios sirios, podrá acercarse un poquito más al sueño húmedo de su gabinete de ultras, el del Gran Israel. Desde 1967, Israel ocupa ilegalmente los altos del Golán sirios y, como recordaba Olga Rodríguez hace unos días en su reciente artículo para el diario.es, toda esta expansión viene acompañada de otros planes como la reestructuración de Oriente Medio. Por algo, Bibi Netanyahu desde hace varios años lleva a sus alocuciones públicas distintos mapitas en colores en los que Palestina no existe y todos sus territorios conforman un gran Israel por el que pasan rutas comerciales, fibra óptica y gasoductos que unirían la India con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Israel y el Mediterráneo. Efectivamente, la caída de al-Assad acerca un poco más ese gran Israel. Las tropas terrestres de Israel ya están invadiendo territorios sirios en violación de acuerdos anteriores. Algunos análisis sugieren que Tel Aviv podría ocupar íntegramente las provincias de Deraa, Zubeida y otras. Los comandantes de las fuerzas de defensa de Israel dicen sin tapujos que Siria es un cuarto frente y que están pensando en ampliar la zona buffer más allá de los altos del Golán. La zona buffer, o lo que en román paladino se conoce como ocupación ilegal. Van a ocupar más territorios de otro estado, siempre con la excusa de la defensa propia. En estos días han atacado desde el aire diferentes localidades, como Damasco y Deraa, destruyendo instalaciones militares y depósitos de armas que al parecer no quieren que terminen en manos de los señores que vinieron a sustituir a al-Assad, de los señores inclusivos. Hace algunos años Israel estuvo ayudando al frente al-Nusra, hermanos de Al-Qaeda y progenitores del HTS, con el tratamiento de algunos de sus combatientes heridos. A ello hay que sumarle la entrevista de un comandante del Ejército Libre Sirio a The Times of Israel, en la que da las gracias directamente a Tel Aviv por apoyarles en la destrucción de Hezbollah. Con todos esos elementos, es difícil pensar que a Israel toda esta situación le ha caído del cielo como un regalo. Más bien parece que la ha estado buscando un poquito, ¿no? Israel y Turquía son los grandes ganadoras de esto. Ahora, bueno, cuéntanos qué pasa con Irán, qué pasa con Rusia y qué pasa con China. Irán pierde la conexión directa con Hezbollah. El suministro de armas para el grupo chií-libanés pasaba por el territorio sirio, que ahora controlan los adversarios de Irán. Un Israel reforzado en la región con más territorios ocupados supone todo un desafío para el país persa, claro. Además, Irán tenía bases militares en Siria, cuyo destino está cantado. Y luego está Rusia, que también tiene una base aérea en Jemenín y una naval en Tartus. Rusia es
está contemplándolo todo desde una posición claramente de desventaja. Su protegido en Siria, al-Assad, ha caído y junto con su familia se encuentra ya en Moscú. Hoy el portavoz del Kremlin dijo que la decisión de asilarlos es del presidente Putin. También dijo que Moscú está en contacto con quienes controlan el país y que es pronto para conjeturar sobre el futuro de sus bases militares. Es difícil imaginar que los yihadistas, por la diversidad, permitan que se mantengan unas bases desde las que hasta hace poco se les atacaba con bombas, ¿no? Además, el líder del HTS, al-Golani, ya exigió el desmantelamiento de las bases militares extranjeras en el país, aunque también aclaró que estaría dispuesto a mantener buenas relaciones con Rusia, como en su momento los talibanes. Eso sí, Estados Unidos, como les conté antes, ya avisó que no retiraría ninguna base del este del país, así que a ver qué hace al-Golani con ellos, ¿no? Pero Rusia no parece tener suficiente fuerza como para proteger sus instalaciones con militares, así que puede que o tengan que hablar con Turquía para garantizar una retirada segura de sus militares de la zona o con los proxies de Turquía. Por lo pronto, una observación. La Cancillería rusa y los medios públicos del país ya dejaron de llamar al HTS terroristas. Ahora se usa la palabra oposición, todo un cambio de tono que indica movimientos subterráneos interesantes. Más allá de la alianza histórica con al-Assad, ¿qué significado tenía para Rusia una república árabe siria potente o al menos funcional? Explícanos esto. Ina. Analistas rusos hablan de su significado para una expansión en África. Ningún avión ruso de transporte podía llegar al continente africano directamente sin aterrizar antes en esa base de Khmeimim de la que habló Irene. La influencia rusa en África tenía una dependencia logística de las bases en Siria y luego, bueno, también el acceso al Mediterráneo en el flanco sur de la OTAN. El destino de todo esto para Moscú es incierto. Hablando de África, es difícil no pensar en los intereses chinos, allí y más allá de allí, ¿verdad? Bueno, muchos cambios en el tablero geopolítico parecen estar orquestados para de alguna manera perjudicar la iniciativa de la nueva ruta de la seda que traza una ruta comercial por tierra y mar entre Asia Central, Oriente Medio y África. Y bueno, de momento China está como en otras ocasiones contemplando a ver cuándo se aclara la situación para establecer un diálogo con quien controle el poder, sea quien sea, y bueno, seguir con los negocios. Por lo pronto, hoy sacaron un escueto comunicado en el que dijeron que son los sirios los que deberían decidir el futuro de Siria. Por último, ¿qué pasa ahora con Palestina? Cuéntanos. Bueno, Hezbollah, que podía ayudar a Palestina y que estaba ayudando, ¿no? Está debilitada. Irán también. Los radicales que tomaron el poder en Siria no han manifestado ningún tipo de solidaridad con Palestina ni rechazaron el genocidio en curso, como si el odio a los chiíes fuese más fuerte que todo lo demás, ¿no? Los agradecimientos al Estado de Israel lo certifican además, así que nos podemos hacer una idea de lo que supone todo esto para la causa palestina. Por más que nos los vendan como moderados y por más que ellos también se proyecten así, por más que ahora lancen discursos de unidad, es muy difícil de creer que esta vez un puñado de fundamentalistas financiados desde el exterior logren construir un Estado inclusivo para todos. Habrá actores externos intentando sacar el máximo provecho de este Estado fallido y puede que algunos de sus vecinos sumen nuevos territorios gracias a todo el desastre que hay en Siria. El orden mundial basado en reglas se acabó hace tiempo. Bienvenidos al orden mundial basado en las armas y en el caos, a imagen y semejanza de lo que ha venido imponiendo los Estados Unidos durante las últimas décadas. Una lección que han aprendido y han aplicado otros como Rusia, como Israel o como Turquía, sin ir más lejos. Gracias, compañera. Hoy nos acompaña Olga Rodríguez. Olga, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. Un placer. Olga, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Hace unas horas desde el Pentágono se anunció que Estados Unidos no tenía previsto dejar su presencia en el este del país, pero a la vez tenemos ese post de Trump de anteayer sobre que Estados Unidos no debería meterse, que el conflicto se resuelve solo y que no es nuestra lucha. ¿Crees que es posible que un Estados Unidos de Donald Trump de repente deje Siria o lo que queda de Siria ahora mismo a su suerte o a la suerte de gente como Erdogan, de Israel y los demás? Bueno, los hechos son que Estados Unidos cuenta con bases militares en el país, que ha ofrecido a lo largo de los años apoyo logístico y de inteligencia a grupos armados, que cuenta con tropas, unos 900 soldados, y que ha operado indirectamente a través de algunos grupos armados, ofreciendo también habitualmente ayuda a grupos armados liderados por los kurdos, ¿no? Que estos días han tomado importantes
áreas del este del país con el respaldo de Washington. Y de hecho Estados Unidos ha expresado su intención de permanecer en estas zonas sirias, el gobierno de Biden por el momento. Zonas que albergan importantes yacimientos de petróleo. En su día hubo empresarios estadounidenses que intentaron hacer uso de estos yacimientos. Por eso en su día Donald Trump, en 2019, mencionó que Estados Unidos estaba en Siria para tomar su petróleo, en su habitual sinceridad exagerada. No se puede comprender bien qué pasa en Siria o qué pasa en la región sin analizar las consecuencias de la invasión estadounidense ilegal de Irak en 2003, que a su vez tuvo consecuencias en Siria, y sin los juegos de apoyo de Estados Unidos a milicias de un lado y de otro. No hay que olvidar que en su día Washington respaldó primero al gobierno iraquí, surgido tras la ocupación, después entregó dinero y armamento a hombres que habían engrosado las filas de la resistencia armada iraquí y que también ha estado ofreciendo respaldo a grupos armados en Siria, sobre todo a los kurdos, ¿no? Y que siempre es la excusa para luchar contra los islamistas. Ha sido usada también a la vez para justificar la actuación en la región. Es decir, en función de dónde estemos, los islamistas pueden ser aquellos grupos respaldados por Washington, ¿no? Lo vimos en su día en Afganistán o en Irak, o al mismo tiempo puede ser posteriormente, como ahora también probablemente use esta excusa Israel, para intervenir en Siria. Por lo tanto, siendo como ha sido siempre y como sigue siendo una región en la que confluyen muchos intereses de actores regionales e internacionales, incluidos los grandes intereses de Estados Unidos en la región, la respuesta sería que Donald Trump elegirá su vía, pero no va a renunciar en un momento como este a los intereses de Estados Unidos en la región. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Un placer.